Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Hola, hola, muy buen miércoles ya. ¿O no? Miércoles 10 de junio, se nos fue la semana. Estaba ahí, pero así como me pusiste en jaque. No sé. No sabía qué miércoles estábamos. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, muy bien, Alex, con mucha tos, así que me siento como perro con tos. una perrina. Una perrina, sí, la bordetela necesito. Sí. Oye, este es terrible. ¿Qué miel con limón hace efectivo? Este no es mi clima, yo ya te lo había dicho. Cuando yo vi bajar el clima, te dije, no, esto viene por mal camino. Oye, yo tengo calor. Aquí hace un calor, pero exquisito. Sí, aquí está rico, sí, es verdad. Sí. ¿Y cómo te ha ido? ¿Todo bien? Estamos con trabajo, con mucho estrés, terminando el semestre. ¿Tú estás con acreditación también? Estamos con acreditación. Ya saben que en las carreras de pedagogía siempre estamos con acreditación. Sí, y estresantes. Vivimos en acreditación. Claro. Pero bueno, hay que salir adelante con ese tema. Hay que dar la cara. Y como siempre hay un miércoles para celebrar. Sí, hoy es un día de celebraciones. Hay 2 días internacionales. ¿Cuál? Cuéntame. El primero es el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones. No tenemos diálogo. Muy bello, no hay diálogo, nos falta diálogo. Y el segundo es el Día Internacional para concientizar sobre la enfermedad de Andrade. ¿Que tú sabes cuál es la enfermedad de Andrade? Mira, me estoy sorprendiendo con ese nombre. Es un trastorno neurodegenerativo que afecta sobre todo el sistema nervioso periférico. Mira. Y entonces se detecta entre los 30 y 40 años. Cuidado con eso. Es además un gen que se puede... Sí, claro, todavía puede. Ay, todavía puedes. Todavía puedo. Sí, todavía puedo tenerlo. No. Y se detecta entre esas edades y lo peor es que es hereditario. Mira. Entonces la pérdida del sistema nervioso, empiezas a perder cosas en sistema motor. Al sistema nervioso central. Claro, sistema nervioso central. Mira. Duro la enfermedad de Andrade, pero ello es el Día Internacional súper para concientizar sobre esa enfermedad. Y claro, hay varias enfermedades que nosotros no tenemos en la cabeza, pero que hace falta concientizar. Claro, hay demasiadas. Y además también, hoy día nos toca un tema importantísimo. Que tiene que ver con un poco con esa línea, pero no tan agresiva como esa enfermedad. Oye, pero antes de pasar, los chiquillos nos tienen la temperatura de hoy. Para llorar juntos. 10 grados. 10 grados. Oye, tú venías hasta con poncho te faltó. Ahí David y Francisco, que la saludamos, te estaban tirando la talla adelante. Yo parecía un muñeco de nieve. Claro, por ahí Francisco, ahí te dijeron, parecía muñeco de nieve, madre, aquí hijo único. Sí. No, estáis, pero con todas. Pero como te dije, cada miércoles tenemos un invitado especial y hoy día tenemos una invitadísima, pero de lujo. Claro que sí. Y nos va a venir a hablar de... Nos va a venir a hablar de trabajo colaborativo y coenseñanza. Trabajo colaborativo y coenseñanza. Ella es profesora diferencial, especialista en discapacidad intelectual. ¿Okay? Claro. Tiene muchos estudios, pero vamos a resumir su currículum. Porque me mandó todos. Así que dice, tiene experta en accesibilidad cognitiva, ¿cierto? Magíster en educación inclusiva, escolar. Profesionalización en la condición del espectro autista, experiencia en el contexto educativo de educación pública y docencia universitaria. Estamos hablando nada más y nada menos que la profesora de nuestra facultad y de la carrera diferencial, Patricia Alarcón Abarca. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muchas gracias. Te ríes, Patricia. Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Pasó. Alex Tancho. Hace rato que no venías por acá. Hace rato, sí. Yo creo que hablamos de autismo, si no me equivoco, una vez, ¿o no? Claro, hablamos de autismo. Un tema muy interesante que quedó ahí también con hartos temas que no pudimos tomar. Claro, siempre eso es lo malo de luego las conversaciones que tenemos acá, que se quedan en el aire abiertas y hay tantas cosas que se tiene que hablar del tema. Oye, Patricia, tú vas a hablar del trabajo colaborativo y coenseñanza, pero para entrar ya en la era chica, como estamos en temporada de mundiales, el jueves empezamos ya. Eso. Hasta en los colegios repercute. Sí, no, estoy en modo mundial. Modo mundial. Entonces, vamos a entrar al área chica, ahí para hacer un golazo, dicen. ¿Qué entendemos por coenseñanza? ¿Y cómo se diferencia de otras formas tradicionales de la enseñanza? Más o menos, ¿qué podemos entender? Ya, mira, es importante que, como a lo largo de este diálogo, cuando hablemos de coenseñanza o codocencia, vamos a utilizar el mismo, en el fondo es un símil, ¿sí? Son sinónimos, ¿ya? Uh-huh. Por lo menos para este espacio, ¿cierto?, de conversación, y en la mayoría de la literatura hoy día son sinónimos. Entonces, es importante mirar que la coenseñanza es una estrategia. Ya es una estrategia que involucra a un equipo de aula. Entonces, principalmente se propone para poder ser implementada en aquellos espacios donde están los programas de integración o los programas o equipos símiles, ¿cierto? Yeah. Equipos de inclusión, equipos de apoyo a la diversidad. Hoy día los colegios tienen un amplio, ¿cierto?, equipos desplegados en su establecimiento. Entonces, cuando hay equipos de profesionales, ¿cierto?, como los PIE, inclusión, etcétera, que se convocan o se reúnen en la sala de clases, ¿cierto?, la coenseñanza es una estrategia que podemos utilizar y que lo ideal es que la podamos utilizar, ¿ya? Entonces, va a evocar al equipo de aula, ¿ya? Y el equipo de aula lo vamos a entender como este grupo de docentes que está involucrado en el proceso de enseñanza de un grupo en este momento, en este espacio, en esta clase. Perfecto. ¿Ya? Y esta coenseñanza tiene que ver con la participación y compartir la responsabilidad de enseñar en esa sala de clases, ¿ya? Que hoy día las salas de clases son súper diversas, súper desafiantes, ¿cierto? Entonces, bueno, este equipo o esta dupla puede utilizar esta estrategia para poder interactuar y ejecutar, porque ambos son responsables, o el equipo en sí es responsable de cómo se va a desarrollar esa clase, ¿ya? ¿Quiénes componen este equipo? Sí, mira, es bastante relativo. Generalmente lo puede componer un profesor de asignatura con un profesor de educación diferencial, pero también lo puede componer un profesor de asignatura con el educador diferencial y un profesional no docente, por ejemplo, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, ya entonces, y también puede estar compuesto incluso por asistentes de la educación, o sea, también tenemos grupos, ¿cierto?, salas de clases donde hay la presencia de un asistente de aula, por ejemplo, ¿cierto? Sí, bueno, yo tuve de esos en el colegio. Entonces, ¿qué rol tiene este asistente, aparte de las labores, ¿cierto?, técnicas, de apoyar algunos elementos, pero bueno, cómo también podemos hacer partícipe a este asistente en la dinámica de esta clase? ¿Ya? Y ahí hay una definición que por lo menos a mí me gusta mucho cómo suena, que la idea de esta coenseñanza en el aula, de que vamos a compartir la docencia, ¿cierto?, vamos a responsabilizarnos juntos de la clase, es como una danza orquestada. Ese concepto a mí me gusta mucho porque tiene que ver con varios actores que se movilizan a un mismo compás, ¿cierto?, en pro de el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, es un concepto bastante bonito, pero se sitúa desde ese espacio, ¿cierto?, desde esta estrategia para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y de todos los estudiantes, que es lo más importante. De todos los estudiantes. De todos los estudiantes. O sea, yo creo que ese es el objetivo en el fondo, de que todos los estudiantes accedan, aprendan y participen en un mismo espacio. Perfecto. Pero entonces, ¿por qué si es para todos los estudiantes, por qué al hablar, por ejemplo, de educación inclusiva, estamos necesariamente hablando de trabajo colaborativo? Ya, lo que pasa es que primero hay que definir o clarificar qué es educación inclusiva, ¿ya? Que por algún lado surge, ¿cierto?, esta figura de que la educación especial se vincula a la educación inclusiva, ¿cierto? Y no tiene que ver necesariamente con eso, ¿ya? Yo creo que hay que derribar ese primer elemento. La educación inclusiva tiene que ver con el proceso educativo que permite que accedan, aprendan y participen todos los estudiantes y, sobre todo, aquellos que tienen mayor riesgo de ser excluidos.
Eso es una educación inclusiva, donde todos participan, ¿ya? Entonces, eso involucra a estudiantes con requerimientos de apoyo, pero involucra distintos grupos y las diversidades más amplias de estudiantes. Ya, entonces, por una parte está la estrategia, ¿cierto?, de la coenseñanza, de que estamos juntos en el aula para que todos nuestros estudiantes accedan y participen, ¿cierto?, y aprendan. Y por otra parte está la figura del trabajo colaborativo. ¿Ya? Que eso tiene que ver también con, dentro de los enfoques del desarrollo profesional docente, cómo articulamos el proceso de enseñanza entre un colectivo más amplio. ¿Sí? No sé si me explico, que hay una distinción. No es lo mismo trabajo colaborativo y coenseñanza, pero para la coenseñanza sí requiero trabajo colaborativo. Una requiere de la otra. ¿Cómo yo puedo trabajar con un otro en una sala de clases si no he trabajado previamente con él, no nos hemos articulado, no nos hemos puesto de acuerdo, ¿cierto? Perfecto. Requiero de trabajo colaborativo. Ahora, no sé, pero a ver, se me vino algo a la mente. En el tema de la planificar este proceso de coenseñanza. Tú, para poder planificar y llevar a cabo esa planificación, primero, en la planificación, tú tienes que incluir a estos actores para poder planificar ese proceso completo. Eso es lo ideal. Ya, lo vas incorporando y viendo las distintas miradas para poder llevar la planificación al terreno. Sí, mira, ahí también hay que poner un punto. Hay distintos tipos de trabajo colaborativo. ¿Ya? Que eso también es súper amplio. Hay distintas opciones. Por ejemplo, está el trabajo colaborativo propio para el desarrollo de la coenseñanza, que es un elemento necesario que se trabaja en la planificación, por supuesto, una planificación articulada, pero también hay otros tipos de trabajo colaborativo en las comunidades educativas. Por ejemplo, no sé, están las comunidades de aprendizaje profesional, ya que eso es parte del desarrollo profesional docente, como les comentaba, y que busca que los docentes de distintas especialidades, ¿cierto?, se reúnen, evocan una problemática o un proceso de investigación y trabajan articuladamente desde sus disciplinas, ¿ya? Y eso, por supuesto, que siempre va a convocar a la planificación. Entonces, lo que tú mencionabas no es que un docente incluya al otro en su planificación. Esto es una planificación conjunta, ¿ya? Y aquí es necesario visualizar que en este caso, cuando hay un equipo de aula, es el equipo el responsable del éxito de ese proceso, ¿cierto? No es como que hay un único responsable y el resto solo te está apoyando. Cuando hablamos de un equipo de aula bien constituido, ¿cierto?, que busca prácticas pedagógicas inclusivas, hablamos de un equipo que está comprometido y que se responsabiliza del grupo curso. Perfecto. Sí, entonces, por supuesto que la planificación es un elemento de los que tenemos que desarrollar de manera articulada. Mira qué interesante. Yo tengo una pregunta con algo que tú decías. Al inicio dijiste que la codocencia y la coenseñanza se podían tomar como símiles, pero luego dijiste que sí, una no necesita de la otra y luego sí, ya. ¿Cuáles serían las diferencias así específicas entre codocencia y coenseñanza? Es que no, ahí la diferencia es entre coenseñanza y trabajo colaborativo. Esa sí es la distinción. Codocencia y coenseñanza las vamos a ocupar como sinónimo dentro de nuestro diálogo, porque en realidad tiene que ver con este equipo que va a trabajar en pro y se va a responsabilizar de un curso, ¿ya? Y trabajo colaborativo no es lo mismo que coenseñanza. Eso es importante. ¿Por qué? Porque coenseñanza es la estrategia, ¿cierto?, de más de un docente en el aula, para el abordaje de todo el grupo, ¿cierto? Y el trabajo colaborativo tiene que ver con un proceso articulado que tiene que ver con la preparación de la enseñanza, la implementación y la posterior evaluación de la enseñanza. O sea, podríamos decir que el colaborativo es parte de la planificación. Por supuesto. Ya. O sea, la planificación se da en el colaborativo, pero no es la coenseñanza. No, la coenseñanza es lo que va a pasar al interior de esa sala de clases entre estos actores. ¿Sí? Ya. Cuando estamos al interior de esta sala ya tenemos una planificación armada y, bueno, ¿cómo vamos a abordar esta clase? ¿Cierto? Ese proceso, lo que va a ocurrir, que es lo que yo les comentaba, esta danza que se da al interior del aula, que va a visualizar cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a conectar el uno con el otro, exactamente. El trabajo colaborativo tiene que ver con este enfoque de preparación de la enseñanza, ya que tiene un antes, un durante y un después. ¿Sí? Es mucho más macro, porque es basal para poder implementar estas prácticas, por ejemplo, como la coenseñanza. Perfecto, ahora queda un poco más claro en la diferencia entre el colaborativo, que para mí se puede dar fuera del aula, por supuesto, en la planificación neta, que todos aportan a la planificación, y la coenseñanza ya va dentro del aula con las estrategias. Exactamente. Perfecto. Bien. Interesante el tema. Mira, yo no tenía claridad en esos procesos. ¿Y cuáles serían estos
pienso de beneficios de la coenseñanza. O sea, ¿para qué nos puede ayudar la coenseñanza? Sí, mira, la coenseñanza en sí nos va a ayudar, porque la coenseñanza, como les comento, requiere de este trabajo colaborativo, ¿cierto? De trabajar con un otro. Entonces, si lo pensamos como en relación a los beneficios que esto puede tener, yo creo que tenemos que hoy día mirar cómo son las salas de clase, ¿cierto? Cómo son los estudiantes y cómo es llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje de forma individual y aislada. Yo creo que hoy día es difícil de poder instalar esa práctica. Entonces, cuando somos 2 o más para abordar una problemática, tenemos muchas más opciones de poder llegar a un resultado o una respuesta de esa problemática, ¿cierto? Si yo voy a ampliar la mirada, veo distintas perspectivas, ¿cierto? Distintos focos de interés en cómo vamos a abordar el proceso de enseñanza. Por lo tanto, el trabajar con un otro necesariamente va a propiciar, por ejemplo, la reflexión docente hoy día, y siempre es que un elemento clave, ¿cierto?, dentro de los profesores, va a propiciar el trabajar estas habilidades de colaboración y trabajo en equipo. Va a poder optimizar también los tiempos, porque no soy solo yo, en el fondo, encargado de este único espacio de enseñanza, sino que somos un equipo que estamos trabajando en pro de un grupo. Entonces, el poder implementar estas prácticas en el aula, por supuesto que trae beneficios, ¿ya? Y hay otros beneficios también asociados de qué pasa cuando los estudiantes ven a más de un profesor trabajar articuladamente. Por ejemplo, es un beneficio porque los estudiantes logran visualizar que si los profesores pueden trabajar colaborativamente o en equipo, ¿cierto?, al interior de la sala de clases, ¿cómo yo no voy a poder trabajar en equipo con mis compañeros? Y además como que eso les da estructura, pienso, ¿no? O sea, no los ven como algo aislado, separado, sino como un bloque. Sí. Justamente un trabajo en equipo, que ellos lo ven, lo observan y dicen, yo puedo trabajar con mi compañero a la par, al igual como trabajan los profesores. Entonces es un ejemplo para los estudiantes. Interesante eso. Sí, es súper interesante, yo creo, sobre todo pensando en como la sociedad actual. Claro. y en lo difícil que hoy día es hacer clase. Ya hoy día es es desafiante, ¿cierto? Hoy día la pedagogía es desafiante. Entonces yo creo que lo plantea como una estrategia bastante noble de mirar a los otros, ¿cierto? Y de validar también el conocimiento que tiene el otro para aportar. Así que es un espacio bien, bien interesante. Sí. Mira, y cuando hablamos de coenseñanza y codocencia, que tú dijiste que era el símil, ¿cuáles son los desafíos que van presentando los equipos docentes en función de esto? Porque hay desafíos que se van presentando en el día a día, en clase a clase. Sí. Mira, yo creo que para poder instalar una práctica de codocencia hay desafíos que se vinculan necesariamente a las condiciones laborales. Yo creo que si ustedes les preguntan a cualquier profesor, le va a decir que no están las condiciones laborales, ¿ya? Y esto es una cosa basal del sistema, de cómo está construido nuestro sistema. Entonces, un desafío es poder contar con todas las condiciones laborales para poder instalar prácticas de coenseñanza en el aula. ¿Cuáles serían esas condiciones laborales? Desde el tiempo de los docentes para poder planificar, ¿cierto? Tiempo que hoy día tenemos que decir que dentro de las cargas docentes hoy día se ha ido avanzando, pero no es suficiente. Entonces, poder contar con los tiempos, poder contar con los recursos, ¿cierto? Que es importante porque, bueno, vamos a innovar, vamos a querer hacer una acción en equipo, pero necesitamos contar con los implementos necesarios para eso. Ya eso es súper importante. Y luego, pero yo siento que también hay desafíos que tienen que ver con elementos que no son contractuales ni de gestión, sino que tienen que ver con los elementos actitudinales, que desde la experiencia por lo menos que a mí me ha tocado en comunidades educativas, yo creo que uno de los elementos, de los desafíos más grandes, que es que el otro quiera trabajar contigo, ¿cierto? Claro. En el fondo, derribar ciertos mitos de las prácticas articuladas como la coenseñanza, y que podamos derribar ciertos estos elementos más bien actitudinales y visualizarnos como un equipo frente a esta sala de clase o frente a este grupo de estudiantes. Mira, esa cosa que dices es muy interesante porque uno piensa que no, que es como eres profesor, eres docente, siempre estás abierto al trabajo en equipo, pero no, muchas veces no es así. Y lo que se ha demostrado es que cuando logras hacer proyectos que son interdisciplinarios, proyectos de trabajo en equipo, sobre todo en colegios, es súper útil. Yo te voy a contar que en México las clases terminan mucho antes. O sea, por ejemplo, tú entregas notas mucho antes del final de las clases. Entonces pone tú que tú entregas notas en mayo y en julio terminan las clases. O sea, tienes casi 2 meses donde ya no los evalúas.
Y entonces, ¿qué pasa con la evaluación? También cómo nosotros percibimos la evaluación. La evaluación la percibimos como un conteo, como algo numérico y no como un proceso formativo. Entonces, desde ahí ya entramos en un problema. Claro. Entonces, si los chicos lo tienen de esa manera, nosotros como docentes no hemos roto el mito de la evaluación, entonces esos 2 meses se vuelven caóticos porque ya no tienen ni cómo controlarlos. Claro. Y nosotros en el colegio hacíamos proyectos que eran justo así colaborativos, con planificación y demás, pero eran muy interesantes porque eran proyectos lúdicos que involucraban matemáticas, ciencias, literatura, artes. Y los chicos iban a la escuela, al menos cuando logramos articular generaciones completas. No lo hicimos en toda la media, sino lo logramos hacer en generaciones completas, y esas generaciones eran las que más avanzaban. O sea, justo el trabajo colaborativo, yo veo una ventaja cuando el profesor tiene la disposición para trabajar, que puede generar un verdadero interés en los estudiantes por las prácticas. Pienso eso. Por supuesto, o sea, yo creo que si lo vemos incluso desde ese planteamiento, en Chile hay múltiples experiencias exitosas de coenseñanza, ¿ya? Yo creo que es difícil, es un poco compleja, es desafiante. Yo creo que es una estrategia grande, desafiante, pero se puede. Pero yo creo que derribando el primer elemento actitudinal, ¿cierto?, de este equipo, yo creo que tiene grandes proyecciones el proceso. Y tiene que ver con conocimiento, y tiene que ver con derribar el planteamiento de que es mi sala de clase, ¿cierto?, que son mis estudiantes, y que cuando todo anda mal en los resultados evaluativos es porque los estudiantes no están preparándose lo suficiente, que no están motivados, y comenzamos a buscar una serie de variables que generalmente escapan en la responsabilidad, y es mucha responsabilidad también del estudiante. Entonces ahora miremos, bueno, a mi grupo no le está yendo tan bien, ¿qué podemos hacer? Cuesta captar la atención, es un grupo que está bien desmotivado, no sé, hoy día se da mucho el tema de prácticas un poco violentas al interior de la sala de clase. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí yo siempre hago la pregunta: ¿será más fácil que esté usted solo, profesor, en el aula con los 40 estudiantes, o que nos ubiquemos en la sala de clases como un equipo? Y como equipo abordemos esta clase hoy día. Quizás la dinámica, la estructura puede cambiar. Claro, pero ¿sabes algo que yo estaba pensando en relación a los desafíos que mencionabas? Que aquí cuando nosotros tuvimos al equipo de Elige Educar, ellos nos decían que la gran carga docente es un problema dentro de los establecimientos educacionales, ¿no? Y entonces, cuando el docente tiene tantas cosas que hacer, tiene tan poco tiempo para hacerlo, ¿cómo puede además pensar en el trabajo colaborativo si para él ese momento de planificación para hacer un trabajo colaborativo que sí puede tener muchas ventajas, como la motivación de los estudiantes, el mejorar la situación del aula, etcétera, etcétera, pero él tiene que cumplir con un montón de elementos que son de gestión, que no necesariamente son académicos, y eso desmotiva al docente para generar el trabajo colaborativo? Yo lo comparto plenamente. Sí, o sea, motiva al docente. Entonces yo creo que ahí también hay que mirar en la participación que tienen otros actores para que esto funcione. Claro, y en ese sentido yo te quería preguntar, ¿cuál es el rol que cumplirían estos equipos directivos justo en la promoción de estas prácticas colaborativas dentro del aula? Yo creo que el rol es muy importante. Ellos deben ser promotores un poco. El equipo directivo debe involucrarse y participar. Ya debe ser parte de este planteamiento de prácticas colaborativas. Entonces, si un equipo directivo está comprometido con este proceso y es parte de sus lineamientos pedagógicos, por supuesto que se debería resguardar los elementos necesarios, los espacios, ¿cierto?, las condiciones. Entonces acá el equipo directivo debe propiciar un espacio seguro de reflexión docente, de reflexión colaborativa, ¿cierto?, organizar quizás o disminuir o parcelar o planificar de manera distinta, ¿cierto?, la carga docente, para que este profesor, que está atochado de una gran cantidad de trabajo, ¿cierto?, de carga docente, que es adicional a la que uno realiza en el aula, ya que eso ya es harto, ¿cierto?, pueda también gestionar colaborativamente. Y acá también es importante ver que en algún momento esta práctica colaborativa va a simplificar el trabajo.
ya que a veces es también lo que la gente cree que no pasa. O sea, quizá hay demasiado trabajo al inicio, pero te puede simplificar. O sea, después. claro, va a simplificar porque vamos a tener una sistematicidad, ¿cierto? Porque vamos a poder organizar y planificar en más de un responsable. No todo lo que está ocurriendo es mi exclusiva responsabilidad, sino que somos un equipo que está a cargo. Ya, por lo tanto, podemos optimizar los tiempos de trabajo, pero necesariamente hay condiciones basales que tienen que tener los profesores para hacerlo, y eso los equipos directivos son quienes juegan un rol súper fundamental. Pues, en que se den estas condiciones. Estaba pensando en lo que tú me decías, o que tú mencionabas, Pati, sobre el equipo docente. Porque para hacer un trabajo colaborativo, una coenseñanza, se necesita harto personal. Entonces, hoy en día los colegios cuentan con con ese recurso humano que se requiere para poder hacer este trabajo. Ya, mira, yo creo que no sé si es tanto el personal que se necesita en sí, porque no es un gran equipo, va a depender de las características de cada escuela y de cada sala. ¿Ya? Hay equipos de aulas que se componen de 2 personas, hay equipos de aulas que se componen de 4 personas, y depende netamente de ese contexto educativo en particular. ¿Ya? Yo creo que más allá de contar con el capital humano, ¿cierto? Yo creo que las escuelas lo tienen. Como te comentaba, tiene que ver con otras variables para que esto pase. Sí, porque en el fondo los profesores están en el colegio. Ahora, ¿cómo vamos a gestionar y articular los tiempos para que estos profesores puedan trabajar articuladamente? ¿Cierto? Las reuniones de departamento, las reuniones o espacios de trabajo colaborativo con el programa de integración o con el programa de inclusión, los espacios de reflexión docente, cómo todo esto va a ser planificado para que pueda propiciar el trabajo colaborativo o el trabajo articulado en el aula. Entonces, yo creo que capital humano, contamos con capital humano y con conocimiento. Los profesores dominan sus áreas. Entonces, bueno, aportemos desde nuestras áreas de expertise, ¿cierto?, en esta construcción pedagógica que es conjunta. Mira, claro, lo pienso incluso con la escritura, cuando tú y yo decíamos, vamos a escribir sobre el aire, ¿no? Claro. Yo desde la literatura, que la cuestión del arte, del aire, y tú desde tu propia disciplina, que era como los estudiantes... ¿Cómo afecta el aire en el cuerpo humano? En el cuerpo humano, claro. Eso creo que a veces se nos olvida con el trabajo colaborativo, como que pensamos que es demasiada responsabilidad para uno, pero no nos damos cuenta que cada quien tiene su propia área de experticia y que esa área nos permite como avanzar en el trabajo. Claro, yo creo que ahí también es importante mirar que cada uno tiene su área de expertise, ¿cierto? Claro. Pero lo que no nos quita la responsabilidad, que yo creo que eso es importante. No me quita, o sea, yo por ejemplo soy educadora diferencial, así que mi área no es la matemática. Perfecto. Si yo me paro desde esa premisa, no va a funcionar. Esto no va a funcionar, ¿cierto? Si el profesor del área de cálculo me dice, bueno, yo soy experto en cálculo, pero yo no sé de atención a la diversidad, así que, bueno, si nos paramos desde esa vereda, no vamos a poder avanzar mucho. Pero sí nos podemos parar desde que, bueno, yo soy especialista en el área de la educación diferencial, pero puedo aportar con estas estrategias. Tú que eres especialista en el área, ¿cierto?, disciplinar, ¿cómo podemos complementar pensando en las características de nuestro grupo? Claro. ¿Cierto? Con un grupo diverso que tiene distintos ritmos, ¿cierto? Hay estudiantes que sobresalen, que son mucho más veloces, ¿cierto? Claro. Y tenemos chiquillos que requieren un poco más de apoyo para avanzar. Entonces, yo creo que se parte un poco desde ahí. ¿Cómo vamos desde nuestros aportes, unificar nuestros conocimientos en pro de objetivos, en pro de ejes, ¿cierto? Para que se puedan desarrollar las acciones de aprendizaje. Claro, y de prácticas de inclusión, pensaba. Así apuntaba, porque estos trabajos colaborativos lo he visto mucho más potente siempre en el área del PIE, en los colegios, colaborativo y de la coenseñanza, porque a veces trabajan conjuntamente. Uh-huh. Y me salta la duda todavía, es trabajar desde las áreas disciplinares y hacer esta potencia de coenseñanza y codocencia. Claro. Y planificar y juntar y aunar criterios. Uh-huh. Ese es el punto. Sí, mira, como yo les comentaba, dentro de las opciones que da el desarrollo profesional docente, hay varios tipos de trabajo colaborativo que se plantean. Uno de los que a mí más me agrada es las comunidades de aprendizaje profesional. Perfecto. Pero hay otros, ¿ya? Y cuando hablamos de las comunidades de aprendizaje profesional, tiene que ver en cómo vamos a liderar, ¿cierto?, este espacio, vamos a planificar esta unidad, por ejemplo, desde todas nuestras disciplinas. Entonces, se va a unificar, por ejemplo, el profesor de
de literatura o del profesor de lenguaje, con la profesora de arte, con el profesor de historia, y adicionalmente va a participar la educadora o la profesora de educación diferencial. ¿Ya? No sé, acá tenemos este equipo. Perfecto. No sé qué planteamiento vamos a hacer, en base a qué curso vamos a trabajar, ¿cierto? Cuáles son las características de este grupo, cuáles son los objetivos que queremos abordar, porque cada uno tiene los objetivos desde el currículum que debería abordar, ¿cierto? Bueno, cuáles vamos a priorizar. Generalmente hay objetivos que conversan entre sí, ya que eso hay que mirar el currículum y poder decir que en el fondo hay elementos que conversan, y cómo se va a articular. Ya, entonces, como por ejemplo el planteamiento de una ADP, ¿cierto?, de un proyecto, va a poder articular para todas esas asignaturas. Claro. ¿Sí? Y la presencia del educador diferencial ahí también me va a permitir no olvidar que deba generar algunas estrategias para que todos participen, ¿cierto? Entonces ahí vamos a poder estar entregando algunos elementos que son basales para que en esta clase o en este plan de trabajo, ¿cierto?, articulado, esté presente la atención a la diversidad. Oye, Ingrid, se nos está yendo el tiempo, pero volando. Sí. Así que vamos a ir a un corte musical y volvemos con más vocación de profesor. Distant signs, you pour yourself over me like the sun through the blinds. You lift me up and get me out, keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. It spits you out when you desire to conquer it, to feel your high. To follow it, you must be clean with mistakes that you do mean. Move the heart, switch the pace. Look for what seems out of place.
the pace. Look for what seems out of place. Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Con vocación de profesor. Hola, hola, estamos de vuelta aquí en nuestro programa de Convocación. De profesor. Bien. Me querías pillar, Ingrid. No, si ahí te lo estaba dejando, a ver si No, sí. Estabas atento. Y estamos viendo un temazo que se llama trabajo colaborativo y coenseñanza. Y habíamos dicho un poco que el trabajo, la codocencia, la coenseñanza era lo mismo, pero la coenseñanza no es lo mismo que el trabajo colaborativo. Justo esas cosas aprendí. ¿Qué quedas, Mati? Que sí aprendí, Patricia nos dejó, pero clarita la película. Pero clarita. Nos marcó todo el marco curricular y conceptual y todo. Claro. Enseñanza, trabajo colaborativo y lo demás. Y estábamos justo hablando con ella sobre la importancia de llevar el trabajo colaborativo dentro del aula, ¿no? Cuáles son los beneficios, cuáles los desafíos en los que se encuentran los profesores dentro del aula cuando imparten este tipo de trabajo colaborativo. Entonces Pati nos estaba explicando un poco de estas situaciones que luego suceden en los colegios, pero que son beneficiosas a largo plazo. O sea que inmediatamente la planificación nos puede generar un cierto conflicto, pero a largo plazo nos va a permitir tener mayor desarrollo de los estudiantes y sobre todo distribuir una carga laboral que puede ser agobiante dentro del contexto educativo de los colegios. Y entonces ahí yo, Pati, lo que te quería preguntar es, si yo quiero trabajar colaborativamente con mis colegas, ¿qué elementos son relevantes para considerar este trabajo? Ya, yo creo que dentro de todos los elementos que debemos tener en cuenta, primero hay que tener un objetivo común. Perfecto. Eso es lo primordial, ¿cierto? Poder generar un objetivo común, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este trabajo colaborativo? ¿Qué es lo que esperamos de este trabajo colaborativo? Ese objetivo lo sacas de la base curricular y lo... Es que tú te apoyas en eso, ya, pero como es un objetivo común tenemos que discutirlo y tenemos que conversarlo en función del curso en el cual vamos a trabajar. Exactamente. Entonces, ese objetivo que puede estar inspirado en el currículum, ¿cierto? Primero está eso, diseñar un objetivo claro y común de qué es lo que vamos a hacer y por qué estamos haciendo esto. Perfecto. Ya eso es súper importante. El poder validar la participación activa de todos los actores que están en este equipo. Entonces, el profesor de asignatura, ¿cierto? El profesor de especialidad, el profesor del educador diferencial, el profesor de las distintas áreas y a lo mejor también quizás, no sé, voy a inventar, en un caso hipotético, es un curso bastante complejo, así que va a participar también el psicólogo que nos va a ayudar como en las dinámicas de diálogo. Perfecto, él también. ¿Cómo vamos a resguardar esta participación en este equipo, en este diálogo? ¿Ya? Que también es importante en las responsabilidades frente a este objetivo, que es un poco lo que hablábamos recién. El docente tiene una gran carga de responsabilidades, ¿cierto? Entonces, en un trabajo colaborativo hay responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas. Entonces yo, profesora Patricia, ¿cómo me hago cargo de mi parte de este trabajo colaborativo? Yo debo asumir responsabilidades, por lo tanto, todos los actores, todos los miembros de este equipo asumen responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas, ya que es cómo vamos a articular estos elementos, ¿cierto? Pero yo, desde mi área, ¿qué es lo que tengo que aportar en concreto? ¿Sí? Perfecto. Relaciones simétricas. ¿Ya? Y las relaciones simétricas es un desafío en el aula frente a los estudiantes, ¿ya? Porque acá no se trata de la presencia de uno por sobre el otro, sino que somos un equipo. Uno pensaría eso, ¿no? Que hay un profesor responsable y otros... Somos un equipo, así que es importante poder fomentar las relaciones simétricas.
y generar espacios de encuentro. Y esto también es un poco lo que hablábamos de la responsabilidad y la participación, ¿cierto?, de los otros equipos que propicien este espacio. ¿Por qué? Porque hay que tener reuniones frecuentes, hay que generar espacios de diálogo frecuentes, encuentros frecuentes para poder discutir respecto a lo que estamos instalando, cómo lo vamos a instalar, la evaluación de lo que hemos hecho. Y eso se necesita en espacios, eso se construye en espacios de diálogo. Claro. Entonces, con esos elementos que son súper basales hoy día, podríamos comenzar y decir, bueno, esto es lo mínimo que tenemos que tener para poder instalar una práctica colaborativa. Objetivo común, diálogo, ¿cierto? Relaciones simétricas entre los equipos, ¿cierto? En el equipo, los objetivos, ¿cierto? Los acuerdos individuales y los colectivos y los espacios para poder tomar estos acuerdos. Ahí están como algunos elementos basales, hay más, pero yo creo que con eso uno podría decir, porque más que enlistarlos, tiene que ver con darle el sentido, ¿cierto? Por supuesto que tenemos que tener momentos para reunirnos, si no nos vamos a reunir, ¿cómo vamos a poder articular el trabajo? Claro. ¿Cierto? Entonces, parte por eso. Pero yo creo que lo primordial es tener un objetivo muy claro y que todos los actores de este equipo funcionamos en pro de ese objetivo. Oye, Patricia, vamos a jugar al mito verdad. A ver si vamos a hacer ese juego. ¿El trabajo colaborativo implica más trabajo? Ya. ¿Mito o verdad? Yo creo que es mito. Mito. ¿Por qué? Supuesto que desde mi formación profesional tiene que ser siempre desde mi experiencia. Yo siento que es un mito porque requiere de, como les comentaba, requiere de tiempo. Pero al momento de gestionar uno puede operacionalizar los procesos mucho más rápido, se sistematiza mejor. ¿Ya? Y compartimos las responsabilidades. Por lo tanto, por eso puede ser que inicialmente para poder instalar esta práctica puede tener un poco más de trabajo, ¿cierto? Pero cuando ya logramos sistematizar este equipo con nuestro sistema, logra fluir mucho más. Porque, insisto, ahí el proyecto, por ejemplo, no solo depende de ti. Claro. Y todas las aristas del proyecto dependen de ti, sino que dependen de este cuerpo, equipo. Claro, de este equipo. Por lo tanto, vamos a dividir roles y eso va a simplificar el trabajo. Ok. ¿Mito o realidad? Mejor lo vamos a poner. ¿Mito o realidad? La coenseñanza significa dividir las tareas, o sea, dividimos todo nomás y cada uno hace lo que puede. Ya. ¿Se acuerdan que hablábamos de que trabajo colaborativo y coenseñanza no son lo mismo? Ya. Ajá. La coenseñanza es lo que está pasando al interior de la sala de clase. Ajá. Entonces, si es dividir la clase, no. Y es lo que muchas veces se hace. Perfecto. ¿Ya? Mira. No es como tú el inicio, yo el desarrollo y después voy con el cierre. No es eso la coenseñanza. No es parcelar una clase. Entonces, tiene que ver, mira, hay distintos tipos de coenseñanza ya, y hay distintos autores que plantean distintas formas. El que más se utiliza o como el más usado es el que plantea, bueno, Rodríguez hace un par de años, ya que todavía está en la plataforma del ministerio, en la biblioteca del ministerio está lo que es como trabajo colaborativo y coenseñanza, pero él plantea varias formas ya o tipos de técnicas de trabajo de coenseñanza en el aula. Por ejemplo, una coenseñanza de observación, donde un actor está mirando lo que ocurre y otro está liderando, ya, pero esta observación tiene un sentido y tiene un propósito. Claro. Entonces, por ejemplo, observaciones de clase. Por ejemplo, entonces a lo mejor vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos en una idea. Vamos a levantar un trabajo, un CAP, una comunidad de aprendizaje profesional con un séptimo básico. Perfecto, entonces necesitamos primero una coenseñanza de observación porque queremos ver cómo es la dinámica de este curso. Perfecto, yo ofrezco mi clase de ciencias y va otro docente, o el educador diferencial, y hace la práctica de observación, ¿cierto? Que tiene que ver con mirar cómo este curso, ¿cierto? Se vincula entre pares, cómo vincula con el docente, cómo se enfrentan los distintos momentos de la clase. Tiene un sentido y un propósito, ¿ya? La coenseñanza, por ejemplo, de apoyo, que eso ya es más propio de nuestra disciplina, de los educadores diferenciales, que es una enseñanza que hay un profesor que lidera y el otro va apoyando a los estudiantes en específico, algunos estudiantes se va acercando como para resolver dudas, ¿sí? Claro. Es una coenseñanza bastante inicial, ¿ya? Y posteriormente vamos avanzando en grupos paralelos, en estaciones, por ejemplo, una coenseñanza en estaciones. Pensemos que tenemos en este equipo de aula, como tú mencionabas, hay un asistente de aula. Claro. ¿Ya? Y está el educador diferencial, está el profesor, está el asistente y aparte tenemos, por ejemplo, no sé, el terapeuta ocupacional, porque hay estudiantes que requieren del apoyo del terapeuta. Bueno, porque no trabajamos por estaciones una clase. Oye, estoy solamente inventando. Pensemos en el currículum, la clase de ciencias de los sentidos. Ya. Bueno, trabajemos por estaciones, a lo mejor somos 4 personas que estamos en la sala de clase, generemos 4 estaciones y nuestros estudiantes van a ir pasando por las distintas estaciones, por ejemplo. Ya, grupos simultáneos o paralelos, que es otra forma, que es
vamos a dividir el curso en 2, porque somos 2 los docentes que estamos en esa clase, y vamos a abordar, ¿cierto?, la misma temática, el mismo elemento, pero en grupos más pequeños. Por supuesto que liderar un grupo de 20 es más simple que liderar un grupo de 40. ¿Cierto? Claro. Son distintos tipos de coenseñanza, y finalmente está la de complementaria, ya que es uno que lidera y el otro va complementando la práctica, y la en equipo. Y la en equipo es un poco la que se plantea, que es la que uno espera también llegar, que es esta clase articulada entre 2 profesores, ¿cierto?, que donde hay 2 figuras de apoyo, ¿cierto?, de desarrollo de la docencia, y los estudiantes no van a ver o no deberían poder visualizar una relación asimétrica entre un docente y el otro. Perfecto. ¿Sabes en qué estaba pensando ahora? Ahora que nos dijiste los tipos de coenseñanza que hablamos existían. de algunos, claro. Sí, claro, de algunos, pero de algunos de estos tipos de coenseñanza que en el ámbito de los colegios, porque muchos de eso nosotros lo hicimos en colegios, se suele dar, pero ya no se practica en universidad. Entonces, por ejemplo, estaba pensando qué buena práctica era que tú entraras a observar la clase de tu colega, y después de esa observación tú le dieras cierta retroalimentación, y él a su vez llegara a observar tu clase y te retroalimentara, porque eso permite que tú tengas mayor amplitud de los temas que estás dando, una mejor docencia, mayor desarrollo del espacio, mayor desarrollo de contenidos, cosas que quizá en la práctica diaria se te van. Pero en la universidad no pasa. Mira, como que en la universidad nosotros somos los amos y señores del aula, y entonces nadie nos va, y nadie nos viene a corregir, a decir. ¿Y qué importante en relación a eso? Solo voy a dar un tip. Nosotros en la carrera de educación diferencial, ya es que tengo que decirlo, hacemos la práctica de la coenseñanza. La hacemos en los talleres de práctica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los profesores, por ejemplo, no sé, si un grupo de un año, una corte tiene 25 estudiantes, voy a poner un número X, y contamos con 3 tutores de práctica, que son los profesores que van al terreno con las chiquillas, ¿cierto? Porque esto se divide por grupos. Bueno, al momento de hacer el taller de práctica, esos 3 profesores trabajan articuladamente en el mismo taller. Con los 25 estudiantes. Y eso es una práctica, planifican en conjunto los 3 profesores y hacen el desarrollo del taller, de la clase, en conjunto, en coenseñanza. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque nuestro modelo habla de la práctica y la coenseñanza como un eje fundamental. Por lo tanto, qué mejor que poder verlo, ¿cierto?, para poder implementarlo. Entonces, yo no le puedo pedir a una educadora diferencial que realice coenseñanza si no le he mostrado cómo se hace. Claro. Entonces nosotros aquí apelamos a que vean cómo sus profesoras trabajan articuladamente la coenseñanza. Ese es un modelador que ya después pueden ir con un referente al aula y decir, mire profesor, quizás podemos hacer, no les pedimos que hagan lo mismo, por supuesto, pero es un modelo que les permite poder visualizar, ¿cierto? Visualizar qué es lo que se quiere obtener con una coenseñanza. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esa práctica habitual. En esa mirada, estamos hablando de coenseñanza de las mismas, del mismo profesional. De las mismas profesionales en un grupo, que es lo que hablábamos, la coenseñanza como la estrategia en el aula. Ya, perfecto. ¿Sí? Pero qué importante sería, por ejemplo, observarnos. Es súper interesante. Yo creo que eso sería muy útil y lo hemos perdido en las universidades. Te voy a observar, Ingrid. Claro, yo que estuve en los colegios, deberías entrar y a ver cómo se comportan los alumnos, porque también es interesante, ¿no? Los alumnos se comportan de otra manera cuando están siendo observados, pero lo que nosotros veíamos en los centros de práctica es que ante mayor número de observaciones, los estudiantes lo iban asimilando y de repente se iban comportando como naturalmente era, ¿no? Y ahí tú detectabas todo, ¿no? En las primeras sesiones, ponle tú que no detectabas nada. Se portan muy bien. Sí, se portaban fantástico, la profesora era maravillosa, todo funcionaba. Pero después de un mes, donde todos los días la estás revisando, los estudiantes sacan su verdadero ser y la docente saca su verdadero ser, y ahí es donde detectas cosas. Claro. Entonces era muy útil, eso me Yo creo que es importante eso, mirarlo como una práctica de formación y de acompañamiento más que de una revisión o una supervisión, ¿cierto? Claro, no, sí, pero era para justo para acompañarnos. Tiene que ver eso, así como, bueno, qué interesante es que otro vea lo que yo estoy haciendo y que, bueno, me pueda decir, ¿sabes qué? Mira, quizás podrías probar por acá, o rescatar también, porque en el fondo yo creo que nosotros no rescatamos tantas cosas positivas, y en nuestras escuelas, si bien hoy día están pasando cosas muy complejas y desafiantes, también pasan cosas súper positivas. Claro. ¿Ya? O sea, pasan cosas interesantes, pasan cosas motivadoras en las salas de clase. Eso sigue ocurriendo. Hoy día a las 2 las voy a invitar a observar una clase práctica de un deporte. Tienen que participar para la enseñanza
La coenseñanza, codocencia. Codocencia, claro, para que vamos a hacer A las dos codocencia. las voy a invitar a una clase práctica, ¿está claro? Se comprometen. Está buena. Oye, Ingrid, se nos está yendo el tiempo. Como siempre. Pero Patricia, a ver, siempre tenemos un espacio de diálogo distendido para saber si hay alguna recomendación para alguno, para nuestro radio escucha. Oh, ya. Bueno, hay varias. Saludos también. Sí, ya perfecto, voy a dar saludos después. Sí, no, yo creo que hay una película que es bastante antigua ya, bastante antigua. El viento se llevó. Claro. No, hay una que lo que el viento se lleva, no es esa en particular. Hay una que se llama Escritores de la Libertad, creo que es el nombre, que a mí me gusta bastante porque si bien no habla exclusivamente de la práctica colaborativa, habla de la docencia, de la motivación, de buscar estrategias e incluso habla de a veces lo que los profesores tenemos que llegar a hacer, que yo no comparto que uno tiene que sacrificar su vida ante la pedagogía, claro. Pero habla también de eso, de cómo lo que los profesores llegamos a hacer porque nuestros estudiantes aprendan. Y yo creo que la coenseñanza es eso, es profesores podemos trabajar en equipo para que nuestros estudiantes aprendan. Sí, eso es. Mira, ¿sí? Qué bueno, qué interesante. Sí, esa película, saludos, por supuesto, a mi esposo que me tiene que estar escuchando siempre. Mira, qué lindo. Un saludo ahí. ¿Y Ingrid? Yo quiero recomendar, ahora que estamos en películas y en este tema, tengo una, la de Titanic, ¿no? Eso sí, al final el esperado. No, quiero dar la de El Estudiante, no sé si la han visto. Ah, pero es una serie, ¿no? No, una película que se llama El Estudiante, es muy hermosa y es sobre una persona, un adulto mayor que decide entrar a estudiar literatura. Perfecto. A la Universidad de Guanajuato. Es hermosa la película. Yo creo que ahí está como todo el sentido de aunque seamos profesores, lo importante es seguir aprendiendo de estas cosas. Entonces, perfecto. Yo voy a dar recomendaciones que se pongan en la tele y a ver el mundial. Yo estoy en modo mundial. Nosotros acá todas el mundial, ¿cierto? Sí. Perfectamente. Partido, así que pongan en la tele el modo mundial. Así profesor de educación física. Obvio. No todo el lenguaje, comunicación, diversidad. Ahí voy a ver diversidad. Eso, mucha diversidad. Sí. Hay mucha diversidad. Oye, nos estamos yendo ya con el programa, Ingrid. Saludos a la Facultad de Educación, como siempre nos están escuchando todos nuestros colegas de la facultad. Nunca se pierden este programa. Están ahí pero pegados a la radio. Así que muchas gracias, Patricia, por por estar acá con nosotros. Un gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Claro. Un gusto acompañarnos. Cuesta a algunos que nos acepten, pero bueno. Corro el riesgo, yo estoy dispuesta. No, está bien, está bien. Así que nos vemos el próximo miércoles en un programa más de Convocación de Profesor. Chao, chao.